Ok, ya. Siendo las 21:10, entonces vamos a comenzar nuestro estudio de hoy. Y nuestro estudio se basa en un libro que se llama El Club Pregunta. Y este Club Pregunta, como su nombre lo indica, le encanta hacer preguntas a los participantes de este grupo. Así que yo les voy a pedir que si ustedes tienen sus archivos electrónicos, puedan abrir el archivo electrónico y puedan dirigirse a la página 8, ¿ya? Y en la página 8 vamos a trabajar una pregunta que aparece ahí. Y esta pregunta tiene que ver con esto. ¿Es verdad que Jesús resucitó de entre los muertos? Y esta es la pregunta que comienza el libro a plantear en esta presentación. Así que por lo tanto vamos a orar, le vamos a pedir a Dios que nos ayude, porque a pesar de que es una pregunta más o menos sencilla y simple, eh, tiene que haber una revelación de nuestro Padre para que podamos creer y entender si realmente Jesucristo resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, vamos a encomendarnos a Él, vamos a orar y les quiero pedir que se puedan tomar un tiempo para que podamos hacer esto. Oremos. Señor, te damos gracias porque podemos estar reunidos de una manera virtual. Te damos gracias porque hay ciertas preguntas de la vida que nos hacemos. Y la semana pasada, Señor, nos estuvimos preguntando quién eras tú. Y hoy queremos entender y comprender si tú en realidad resucitaste de entre los muertos. Y sabemos, Señor, que este no es un trabajo que pueda hacer de nosotros, sino que es una revelación tuya a nuestras vidas. Pero dentro de esta revelación, también tú has usado argumentos que nos entregan los evangelios para poder eh, comprender, Señor, y poder darnos cuenta de esta gran verdad que es parte del evangelio. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a estar concentrados, ayúdenos a estar eh, atentos y también te pido, Señor, que si hay alguien que no te conoce en este momento, que te está escuchando, que tú puedas revelar esta verdad en su vida. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos entonces. Si ustedes se fijan, eh, esta parte de la pregunta tiene una introducción. Y la idea, como les dije las semanas anteriores, es que ustedes puedan ir preparándose con un poco de lectura del Evangelio. Y primordialmente se les pide que puedan estar leyendo el Evangelio de Marcos. Les conté que el Evangelio de Marcos es uno de los 4 libros que se encuentra al comienzo del Nuevo Testamento. Y el Evangelio de Marcos es el segundo Evangelio que se encuentra. Y la idea es que ustedes puedan estar leyendo estos Evangelios y puedan estar leyendo especialmente este libro de Marcos y en especial los capítulos del 4 al 6, ¿ya? Porque es lo que vamos a estar trabajando hoy día en torno a esta pregunta. Esta pregunta ha sido muy, muy importante y muy cuestionada alrededor del tiempo, del tiempo, sí. Acerca de la veracidad de si realmente Jesucristo resucitó. Se acerca Semana Santa, ¿cierto? En la cual nosotros recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero también recordamos en ella que Jesucristo resucitó al tercer día. Y muchas personas han puesto en tela de juicio esta afirmación. Pero no es tan solo post-cristianismo que esto ocurrió, sino que el mismo apóstol Pablo, quien es un tremendo defensor de la doctrina de la resurrección, también él nos hace una pregunta. Y una pregunta bastante interesante, que se encuentra en un libro de la Biblia que se llama Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14. Y dice lo siguiente: y si Cristo no volvió a vivir, esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada. Y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo.
¡Wow! Esto parece un proyectil dirigido al corazón del cristianismo, ¿cierto? Es interesante la afirmación que el apóstol está haciendo. Él se está refiriendo a esta doctrina de la resurrección y está diciendo que si esta buena noticia de saber de quién es Jesucristo, ¿se acuerdan que la pregunta pasada era quién es Jesús? Y algunas personas respondían, bueno, Jesús es un profeta, Jesús es un enviado de Dios, es Juan el Bautista. Y después los discípulos argumentaron que este Jesús era realmente el Mesías, el Hijo de Dios. Eh, y no tan solo eso, sino que también sabemos que Jesucristo, una de las cosas que él anunció era su muerte y su resurrección. Por lo tanto, esta afirmación del apóstol eh, nos lleva a decir que si Jesucristo realmente no resucitó, toda la buena noticia que hemos estado contando y hablando acerca de quién era Jesús no sirve de nada. Y llega a tal extremo que llega a afirmar que si no sirve de nada, tampoco es importante que creamos en Cristo. ¡Wow! Es una tremenda afirmación. Por lo tanto, para él era muy importante que los creyentes, tanto del primer siglo como nosotros hoy en día, pudiéramos tener una convicción de que realmente Jesucristo había resucitado y por lo tanto se había cumplido la escritura. Por lo tanto, el Evangelio de Marcos nos va a mostrar muchas pruebas acerca de la resurrección de Jesús. Y si ustedes van a la página siguiente de sus libros, a la página número 9, se van a encontrar con que se va a plantear una pregunta. Se va a plantear una pregunta en el libro. Y la pregunta es la siguiente. ¿Resucitó o no de los muertos Jesús? Y para responder esto de una manera sencilla y usando la escritura, nos tenemos que ir a la escritura misma. Y para eso necesitamos ir al libro de Marcos, e ir al capítulo 15 del libro de Marcos, y poder leer lo que Marco nos dice acerca de la resurrección de Jesucristo. Entonces voy a proceder a leer. Si ustedes tienen una Biblia, les voy a pedir que puedan buscar en su Biblia el libro de Marcos y vayan al capítulo 15. Y les voy a leer desde el capítulo 15, del versículo 42 al capítulo 16, versículo 8. Y la escritura dice así: ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios. Y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato, y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió que ya hubiera muerto, y llamando al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Y comprobando esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino y bajándolo de la cruz, lo envolvió en el lienzo de lino y lo puso en el sepulcro que había sido excavado en la roca, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde le ponían. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro, cuando el sol ya había salido, y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos y vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida, y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellos se asustaron. Pero él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad
mirad el lugar donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis tal como os dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Entonces, por lo que nosotros podemos ver, eh, este relato nos anuncia que había un hombre llamado José, ¿cierto? Que se acerca a pedir el cuerpo. Y se acerca ante quién? Ante Pilato. Y dice que le pide el cuerpo a Pilato, pero Pilato, antes de entregar el cuerpo de Jesús a José, dice que él tiene que comprobar y darse cuenta si este personaje que era Jesús estaba realmente muerto. ¿Y qué es lo que hace Pilato? Llama al centurión y le pregunta si está muerto. Y el centurión revisa el cuerpo y le dice que sí está muerto. Por lo tanto, puede ser descolgado de la cruz y puede ser entregado para su sepultura. Entonces aquí tenemos un ejemplo significativo, porque para que haya resurrección tiene que haber muerte. Y por lo tanto, conociendo a Pilato y todo lo que estaba sucediendo en torno a esta efervescencia que había traído la vida de Jesucristo, Pilato no iba a entregar un cuerpo de alguien que no estuviera muerto. Los otros evangelios también nos cuentan de que para que una persona muriera en la cruz, porque este era un proceso largo, que muchas veces llevaba varias horas de agonía, eh, donde finalmente la persona moría ahogada, debían ser quebradas las piernas eh, del cuerpo de la persona para que no se pudiera sostener y finalmente pudiera morir de asfixia, ya que el peso del cuerpo era cargado, ¿cierto?, en sus brazos y esto hacía una compresión en el pecho, lo que finalmente ocasionaba una muerte por asfixia. Pero en Jesús, como nos muestra el relato, por lo menos de Marcos, eh, se nos dice que cuando el centurión fue a mirar el cuerpo, ya Jesús estaba muerto. Por lo tanto, lo bajaron y se lo entregaron a José para que éste lo envolviera. Y hay un detalle interesante, porque como se acercaba el día de reposo, el cuerpo no podían ellos efectuar el trabajo y el ritual que significaba envolver el cuerpo y llevarlo a la sepultura. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen? Lo envuelven y lo meten en esta tumba, ¿cierto? Y dejan el cuerpo de Jesús ahí. Y ahí viene el hecho interesante, ¿cierto? Porque ya hemos visto la muerte de Jesús y hemos visto cómo Pilato y el centurión dan fe de que Jesucristo realmente murió. Y posteriormente, al día siguiente, pasado el día de reposo, dice el pasaje, María, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, dice que habían ido a comprar especias para hacer este tratamiento que no podían hacer en el día de reposo. Por lo tanto, se acercan y estaban preocupadas porque no sabían quién podía remover la piedra. Pero cuando llegaron al lugar donde estaba el cuerpo de Jesús, dice que ya no estaba el cuerpo. Y esto es interesante porque por lo menos Marcos nos dice que las primeras personas que se dieron cuenta de que Jesús no estaba ya en la sepultura fueron mujeres. Y este relato es interesante porque primeramente vemos que hay un contraste, ¿cierto?, en quienes certifican la muerte de Jesús. Y es Pilato. Pilato era una persona importante en la sociedad romana que estaba sometiendo al imperio, al pueblo judío. Por lo tanto, su relato tiene una veracidad, ¿cierto?, por ser una persona de alto nivel. Y después estas mujeres, que son muchas veces miradas en menos en el contexto judío, son las mujeres las que finalmente van y encuentran que la tumba está vacía. Y encuentran que el cuerpo de Jesús ya no está ahí. Pero quizás podríamos ver de que
son personas de poca importancia. No porque estemos relegando a las mujeres, ¿cierto? Y relegando su testimonio, sino que es un poco pensar en la época, lo que significaba el testimonio de las mujeres. Por lo tanto, vemos que Jesús a estos grupos más desprotegidos de la sociedad, que eran las mujeres, les da esta oportunidad de poder ser las primeras que se dan cuenta de que Jesucristo había resucitado. Entonces, la primera evidencia que tenemos es el relato de las mujeres, el relato de estas mujeres cercanas a la vida de Jesucristo. Eran cercanas también a los apóstoles. Entonces quizás tú estás diciendo, pero bueno, son familiares, quizás están sufriendo un delirio colectivo, ¿cierto? Quizás el deseo de que Jesús no muriera está embargando sus emociones y sentimientos, por lo tanto quizás no están apreciando con firmeza la realidad. Pero no sé si los escritores de la Biblia habrán pensado en este argumento, pero si nosotros vamos al libro de Corintios, nos vamos a mostrar que no solo estas mujeres vieron a Jesucristo resucitado, sino que también hay otro grupo de personas que lo vieron. Y me gustaría que pudiéramos ir a Primera de Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 7. Y quiero leérselos. Dice así: Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se pareció a Cefas, y después a los 11. Luego se pareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a los apóstoles. Es interesante porque este testimonio es de Pablo, es de quien nos lanza esta primera pregunta, ¿cierto? Esta primera como interrogante, al decirnos que si en realidad no existe la resurrección de Jesucristo, nuestras creencias en esta buena noticia de que Jesucristo había venido al mundo a morir y a resucitar son vanas. Y es el mismo apóstol Pablo quien nos va a explicar y nos va a decir que no solamente son las mujeres, sino que también es Cefas y después los 12, los discípulos, y no tan solo los discípulos, sino que son 500 personas más que a la vez vieron a Jesucristo resucitado. Incluso agrega un detalle más interesante, que es que de acuerdo en el tiempo en que él estaba viviendo, dice que habían algunas personas que estaban vivas, que incluso habían visto al Jesucristo resucitado. Y este testimonio que Pablo tiene es demostrar que no solamente Jesucristo había sido visto por el grupo cercano de seguidores, sino que había sido visto por un grupo más amplio de seguidores. Por lo tanto, Corintios, este pasaje en especial, es una buena manera de poder investigar y de poder entender de que la resurrección fue un hecho que fue observado por muchas personas. Y aquí podríamos responder entonces, ¿cuántos vieron a Jesús resucitado? Entonces ya tenemos 500 con estas 500 personas con las cuales Jesús se aparece de una sola vez. Tenemos a las mujeres, tenemos a los discípulos y tenemos a Cefas. Ya tenemos más de 500 personas a las cuales Jesús se le ha aparecido después de haber sido muerto, después de haber sido llevado al sepulcro, después de haber resucitado, se le aparece a una gran cantidad de personas. Y es interesante porque Jesús no solamente resucita, sino que también podemos ver que él tenía hambre y sed. Y hay un relato muy interesante que es el relato de Simón.
Simón, ¿cierto? Cuando Jesús aparece a los discípulos, Simón es uno de los que dice que él no cree en esta aparición. Entonces Jesús le dice que venga, que se acerque y que toque sus manos y su costado para que pueda ver que es el Jesús que estuvo crucificado, el mismo que ha resucitado y que posee las marcas de la crucifixión en su cuerpo. Entonces es interesante también esta afirmación de Tomás. Y de aquí viene un dicho también que dice ver para creer, ¿cierto? Como Tomás, un gran dicho popular. Por lo tanto, para Tomás era muy importante poder ver estas señales en el cuerpo de Jesucristo. Y Jesucristo no se las niega, sino que le muestra y le da lo que necesita para que Tomás pueda tener certeza de que realmente Él es Jesucristo. Por lo tanto, estamos demostrando una prueba de la resurrección de Jesucristo basada en los mismos relatos que nos cuenta la Biblia. Pero tenemos aún más. Quizás sería importante también que pudiéramos responder esta pregunta. ¿Qué identidad le otorgaron sus discípulos a Jesús luego de su resurrección? Y si nosotros vamos a Juan, capítulo 20, versículo 24 al 31, vamos a encontrarnos también nuevamente con esta respuesta de Tomás. Y quiero leérselas para que ustedes puedan tenerlas y puedan quizás anotarlas. Juan, capítulo 20, versículos 24 al 31. Y vamos a tener este encuentro con Tomás, que yo les explicaba hace un momento. Dice: Tomás, uno de los 12 llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino, y se puso en medio de ellos, y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo, y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y aquí Tomás hace una respuesta a esta evidencia de que Jesús está mostrando de que el resucitado no es otro más que el Mesías. Y Tomás responde y dice: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Es interesante cómo Jesús no le niega y no rechaza a Tomás por su incredulidad, sino que va, se acerca y permite que Tomás pueda tocarlo y pueda palpar con sus manos las heridas. Y es interesante también esta respuesta de Tomás. Le dice: Señor mío y Dios mío. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos estado hablando en la otra pregunta acerca de quién era Jesús? Y aquí también hay una aseveración importante de quién es Jesús. Y esto es producto de la resurrección, que alguien pueda reconocerlo como Señor y Dios. Por lo tanto, Jesús está dando muestras de que Él era realmente lo que se esperaba de las promesas del Antiguo Testamento. Era el cumplimiento de lo que los profetas habían anunciado y de lo que se esperaba de Dios, de parte de Dios para el pueblo. Era Jesús este cumplimiento. Pero miren, vamos a Hechos también, capítulo 10, versículos del 39 al 43. Y veamos lo que nos dice. Dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra, de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándolo en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de pecados. Por lo tanto, es interesante esto. ¿Por qué?
Porque no solo es necesario reconocer la identidad de Jesucristo, no solo es necesario reconocer que Jesucristo realmente resucitó, sino que todas estas pruebas nos tienen que llevar a poder entender cuál es la identidad de Jesús, cuál es su papel, cuál es la misión que Él tiene. Entonces es muy importante que no solo podamos ver estas pruebas de la resurrección de Jesucristo, sino que podamos creer, porque en el creer está el recibir el perdón de los pecados. Y esto es muy importante. El que cree en el Hijo también ha recibido al Padre. El que cree en el Hijo recibe el perdón de los pecados. Por lo tanto, aquí debo detenerme y debo preguntarte: ¿crees que Jesús realmente vino a la tierra? ¿Crees realmente que Jesús resucitó de los muertos? ¿Crees que realmente Jesucristo vino a morir en la cruz para que tú tuvieras vida y para que a través de ese hecho formidable pudieras tener perdón de tus pecados? Quizás hasta este punto tú te estás preguntando, bueno, ¿y qué es el pecado? ¿Cuál es el problema que tiene el mundo? Por eso quiero explicártelo en un momento más. Y en ese momento va a ser nuestro próximo curso en línea. Y quiero dejarte invitado para que puedas entender cuál es el problema que tiene el mundo. Porque el mensaje está: Jesucristo vino, Jesucristo fue reconocido por las personas que lo vieron como el Mesías, como el Hijo de Dios. También sus discípulos y los seguidores, imagínate, más de 500 personas, vieron que lo que él había dicho, que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar, fue una realidad. Por lo tanto, esto es algo muy interesante, porque imagínate, estos hombres que vieron a Jesús resucitar fueron tan impactados por la vida de Jesús y por la obra de Jesús en la tierra, que estos hombres son los que han ido propagando el Evangelio, que han ido propagando el cristianismo. Una religión que tiene más de 2000 años, que ha sido anunciada por personas que han creído que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, si esto no es verdad, estas personas pueden estar y ser declaradas locas. Pero nosotros tenemos este argumento de la Escritura que nos muestra que realmente Jesucristo resucitó y fue un hecho no tan solo visto, sino que ocurrieron también sucesos importantes en el momento de la resurrección de Jesús. La tierra tembló, la piedra fue removida, el cuerpo no fue encontrado, porque Jesucristo en realidad resucitó. Pero aquí hay una pregunta importante. ¿Y a mí qué? Que es la última pregunta que el libro nos muestra en esta sección. ¿Y a mí qué? ¿Qué tiene de relevante esto que les estoy contando? Quizás para algunos puede parecer un cuento, una historia antigua, una historia media extraña. Esto de la resurrección quizás puede ser algo medio ficticio, medio, no sé, místico para algunos, de que Jesucristo haya resucitado. Pero es importante para la vida, porque Jesucristo, cuando resucita, vence el pecado, vence el dominio del pecado sobre nosotros, vence el poder que el pecado tenía de no solo separar al hombre de Dios, sino que matarlo, acabar con la vida, con la existencia, no con el fin del ser, sino que con este justo castigo de la separación de Dios. Es como el broche culminante que el pecado puede traer a la vida de una persona. Y nosotros sabemos que la muerte sigue cobrando las vidas de las personas.
Y lo podemos ver también ahora en nuestros días, ¿cierto? Con esta pandemia que estamos viviendo, vamos a ir, a medida que vaya pasando el tiempo, la muerte quizás va a ser algo que va a pasar a ser algo común. Y eso muestra de que aún la gente sigue viviendo y aún los creyentes también siguen viviendo bajo los efectos del pecado. La muerte sigue cobrando la vida de personas, pero también está la solución. Y eso es lo que nos está mostrando esta parte del libro. Nos está mostrando que Jesucristo es la solución, que Jesucristo no quedó atrapado en el sepulcro, sino que resucitó. Y Él trajo esta resurrección y esta vida para quienes creen en Él. Por lo tanto, si tú crees en Jesús, vas a tener esperanza de una resurrección para estar con Él y disfrutar una vida entera con Él. Entonces, ¿y a mí qué? Esa es la gran pregunta, ¿ya? ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Podríamos decirlo de otra manera. Entonces, yo tengo que decirte que quizás aún no estás viendo las implicancias que tendrá para tu vida el hecho de que Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, haya muerto y resucitado. Nosotros los cristianos creemos que Jesús, al ser el Rey escogido por Dios y al estar reinando hoy, es quien dirige el universo entero. Y creemos que Él ha provisto la solución que el hombre necesita. Por lo tanto, si Cristo resucitó, quiere decir que Él es todo lo que dijo de sí mismo. Su visión de Dios, la vida, el futuro, la moral y la historia es la correcta. Si Cristo resucitó, es porque Él vive y reina hoy. Y lo más importante, que va a compartir su misma vida y su reino con los que, al igual que Tomás, reconocen en humildad que Jesús es el dueño y Dios de sus vidas. Por lo tanto, este es un momento sumamente importante, el poder entender quién es Jesús y qué es lo que ha estado haciendo y qué es lo que hizo hace más de 2000 años atrás. Hay muchas evidencias más de la resurrección, pero quizás se van a alejar del propósito de este libro y de este curso. Hoy existe una iglesia que es el cuerpo de Dios, que es el cuerpo de Cristo. Y hay alrededor de 2 billones de personas que profesan esta fe en Jesús. Y también habemos muchísimos que afirmamos haber tenido un encuentro personal con Cristo, con el Cristo vivo, que ha transformado nuestras vidas. Por lo tanto, yo quiero animarte a que también puedas tener un encuentro vivo con este Cristo. No con el Cristo que vamos a recordar quizás muchas veces en Semana Santa, este Cristo que está sufriendo en la cruz y que lo recordamos ahí con su cabeza ensangrentada, con sus manos llenas de sangre, sino recordarles un Cristo que está reinando, porque ha resucitado, porque salió de ese madero y por lo tanto Él ha entregado esa nueva vida a las personas. Y quizás tú te estás preguntando si Cristo resucitó y reina hoy, ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué seguimos sufriendo la muerte? ¿O por qué seguimos sufriendo con pandemias como el coronavirus, afectando y matando a miles de personas? Y eso es lo que queremos responder la próxima semana, porque vamos a hablar de cuál es el problema del mundo. Entonces, amigos, los quiero dejar invitados para nuestra próxima semana, el próximo miércoles. Vamos a estar hablando de cuál es el problema del mundo. Y quiero dejar la pregunta ahí lanzada y quiero saber si de los que están escuchando tienen alguna duda, consulta, que puedan hacerla. Voy a tener el chat abierto para que todos los que quieran hacer algún comentario o alguna pregunta de lo que hemos estado hablando. Ahora les invito, porque nuestro chat está abierto, a que puedan escribir y puedan hacer sus preguntas.
Ok. Entonces no tenemos preguntas por el momento en nuestro chat. Felipe, tenemos saludos. Felipe nos manda saludos, hermanos. Pero quiero dejar esta pregunta puesta. ¿Cuál es el problema del mundo? Para la próxima semana. Pero quiero que si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, a lo mejor eres nuevo escuchando este espacio, quiero que puedas quizás hacer alguna pregunta a través de los medios, a través de nuestra página en Facebook, en Facebook, que es Iglesia San Esteban, Vía Alemana, y pueden hacerlo por ahí. También está un enlace de preguntas que está conectado a mi WhatsApp, así que ustedes pueden mandarme una pregunta y yo puedo responderles en línea. Pero antes de que terminemos esta transmisión, quiero orar. Quiero orar por ustedes y quiero orar por quienes quizás primera vez están escuchando esto, para que puedan tener un encuentro realmente con Jesús. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das y por poder ir de una manera sencilla a esta pregunta muy importante que muchas veces muchos creyentes y no creyentes se hacen. Si realmente Jesucristo resucitó. Yo sé, Señor, que toda la evidencia que podemos mostrar es la que nos muestra la Escritura. Y quizás hay algunos que están ahí pensando, pero es lo que solamente su libro, la Biblia, dice. Pero nosotros confiamos en la Escritura, confiamos en que fue inspirada por ti, en que tú la preservaste y que tú la has traído a nosotros como tu palabra. Por lo tanto, Señor, si hay alguno de los que me escucha está poniendo en tela de duda o de juicio, Señor, la Biblia, te pido que tú puedas ir a su corazón y puedas tocarle, Señor, para que pueda creer en esta verdad que es tan importante, Señor, y tan maravillosa en la vida de las personas. Y Señor, te quiero pedir también, si hay alguien que quizás por primera vez está escuchando estas verdades del Evangelio, estas verdades de la Biblia, de las cuales tú quieres comunicar este mensaje de buenas nuevas, te pido, Señor, que puedas tú tocar su corazón en este momento y pueda abrirlo a ti y pueda entregar su vida en tus manos. Señor, en este tiempo de angustia en que muchas veces estamos buscando solución y tratando de responder preguntas, te pido que tú seas la mayor respuesta a la vida de las personas que están escuchando. Te pido, Señor, que tú puedas llenar esos vacíos y puedas sacar esos miedos que están teniendo por todo lo que ocurre y puedas traer paz, una paz que significa estar reconciliado contigo. Te pido, Señor, por eso, confiando, Señor, en la obra poderosa de tu Espíritu Santo en la vida de las personas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces eso, quiero dejarlos invitados. Entonces para la próxima semana vamos a estar comunicando el horario para que puedan conectarse y podamos ir a nuestra tercera gran pregunta. ¿Cuál es el problema del mundo? Así que los dejo invitados, no se lo pierdan. Nos estamos viendo. Saludos y que Dios los cuida, que Dios los cuide y los siga protegiendo. Nos estamos viendo. Que estén súper bien. Adiós.